Membrana plasmática. La membrana plasmática forma el límite externo continuo del cuerpo celular y sus prolongaciones, y la neurona es el sitio de inicio y conducción del impulso nervioso. La membrana tiene un grosor de aproximadamente 8 nanomicras, demasiado delgada para poder observarla al microscopio óptico. Al microscopio electrónico, la membrana plasmática se muestra como dos líneas oscuras con una línea clara entre ellas. La membrana plasmática está compuesta de una capa interna y de otra capa externa de moléculas proteicas dispuesta muy laxamente, y cada capa tiene un grosor de aproximadamente 2.5 nanomicras, separadas por una capa media de lípidos de aproximadamente 3 nanomicras. La capa lipídica está compuesta por dos filas de moléculas de fosfolípidos dispuestas de tal modo que sus extremos hidrófobos se hallan en contacto entre sí y sus terminaciones polares están en contacto con capas de proteínas. Ciertas moléculas de proteínas están situadas en el interior de la capa fosfolipídica y se extienden por toda la anchura de la capa lipídica. Estas moléculas proporcionan a la membrana conductos hidrófilos a través de los cuales los iones inorgánicos pueden penetrar en la célula o salir de ella. Las moléculas de carbohidratos están unidas a la parte exterior de la membrana plasmática y por lo tanto están unidas a las proteínas o a los lípidos formados lo que se conoce como cubierta celular o glucocálix. La membrana plasmática y la cubierta celular juntas forman una membrana semipermeable que permite la difusión de ciertos iones, pero que restringe la de otros. En la fase de reposo, los iones de potasio difunden a través de la membrana plasmática desde el citoplasma celular hasta el líquido tisular. La permeabilidad de la membrana a los iones potasio es muy superior a la de los iones sodio. Así, la salida pasiva de iones de potasio es muy superior a la entrada de iones de sodio. Se produce con ello una diferencia de potencial estable aproximadamente a menos 80 mV, que puede determinarse a través de la membrana plasmática, ya que al lado interno de la membrana es negativo con respecto al lado externo. Este potencial se conoce como el nombre de potencial de reposo. Excitación de la membrana plasmática del cuerpo neuronal. Cuando la célula nerviosa es estimulada por medios eléctricos, mecánicos o químicos, tiene lugar un cambio rápido en la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio, y estos iones difunden a través de la membrana plasmática al interior del citoplasma desde el líquido tisular. Esto da lugar a que la membrana se despolarice progresivamente. La entrada súbita de iones sodio, seguida de la alteración de la polaridad, produce el denominado potencial de acción, que es aproximadamente de más 40 mV. Este potencial es muy breve, con una duración aproximada de 5 milisegundos. El aumento en la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio cesa rápidamente y aumenta la permeabilidad a los iones de potasio. Por consiguiente, los iones de potasio comienzan a fluir desde el citoplasma celular, devolviendo el estado de reposo a la zona celular. Una vez generado el potencial de acción, se extiende sobre la membrana plasmática lejos del sitio de comienzo y se conduce a lo largo de las neuritas como impulso nervioso. Este impulso es autopropagado y su tamaño y frecuencia no varían. Una vez que se ha extendido el impulso nervioso sobre una región dada de la membrana plasmática, no puede desencadenarse inmediatamente otro potencial de acción. La duración de este estado en que no es excitable recibe la denominación de periodo refractario y controla la máxima frecuencia que puede conducir los potenciales de acción a lo largo de la membrana plasmática. Cuanto mayor sea la fuerza del estímulo inicial, mayor será la despolarización inicial y más se extenderá al interior de las áreas circundantes de la membrana plasmática. En el caso de que se apliquen múltiples estímulos excitatorios a la superficie de una neurona, el efecto puede ser sumado. Por ejemplo, los estímulos subumbrales pueden pasar por la superficie del cuerpo celular y sumarse en la raíz de la acción y así iniciar un potencial de acción. Se cree que los estímulos inhibitorios producen su efecto al producir una entrada de iones de cloro a través de la membrana plasmática al interior de la neurona, produciendo así hiperpolarización y reduciendo el estado excitatorio de la célula. Canales de sodio y de potasio. Los canales del sodio y del potasio a través de los cuales los iones de sodio y de potasio difunden a través de la membrana plasmática están formados por moléculas de proteínas que se extienden a través del grosor completo de la membrana celular. Es difícil explicar la razón de que un canal particular permita el paso de iones de potasio al tiempo que excluye los iones de sodio. La selectividad
No puede ser debida al diámetro de los iones, ya que el ion potasio es mayor que el ion sodio. Sin embargo, el movimiento de los iones en solución depende no solo del tamaño del ion, sino también del tamaño de la cubierta de agua que lo rodea. Los iones de sodio tienen campo eléctrico más débil que los iones de potasio. Así, los iones de potasio atraen menos agua que los iones de sodio. Por consiguiente, los iones de potasio se comportan como si fueran más pequeños que los iones de sodio. Esta explicación físico-química explica por completo la selectividad del canal. Es posible que los canales tengan regiones estrechas en su longitud que actúan como tamices o filtros moleculares. Los iones pueden participar también en interacciones electroestáticas con los residuos de aminoácidos que recubren las paredes del canal. Las proteínas del canal iónico son relativamente estables, pero existen en por lo menos dos estados de conformación, que representan un estado funcional abierto y un estado funcional cerrado. No se comprende el mecanismo responsable de apertura y cierre de la compuerta, pero implica la torsión o distorsión del canal, creando así una luz más ancha o más estrecha. Parece que dicha apertura o cierre de la compuerta se produce como respuesta a estímulos como un cambio de voltaje, presencia de un ligando, estiramiento o presión. En el estado de reposo, las compuertas de los canales de potasio se abren más que las de los canales de sodio, que están casi cerradas. Se permite con ello que los iones de potasio difundan fuera del citoplasma celular más fácilmente que los iones de sodio hacia el dentro. En el estado estimulado, las compuertas de los canales de sodio son al principio muy anchas, luego las compuertas de los canales del potasio se abren y las compuertas de canales de sodio están casi cerradas de nuevo. Se cree que es la abertura y cierre de los canales de sodio y de potasio lo que produce la despolarización y repolarización de la membrana. Se piensa que el periodo refractario absoluto que se produce al comienzo del potencial de acción, cuando un segundo estímulo es incapaz de producir un nuevo cambio eléctrico, se debe a la incapacidad de abrir los canales de sodio. Durante el periodo refractario relativo, cuando un estímulo muy potente puede producir un potencial de acción, presumiblemente se abren los canales de sodio. Prolongaciones de las células nerviosas. Las prolongaciones de una célula nerviosa con frecuencia denominadas neuritas o procesos pueden dividirse en dendritas y un axón. Las dendritas son las prolongaciones cortas del cuerpo celular. Su diámetro se va haciendo cada vez más pequeño a medida que se alejan del cuerpo celular y con frecuencia se ramifican profusamente. En muchas neuronas, las ramas más finas tienen un gran número de pequeñas proyecciones denominadas espinas dendríticas. El citoplasma de las dendritas se asemeja mucho al del cuerpo celular y contiene gránulos de níquel, mitocondrias, microtúbulos, microfilamentos, ribosomas y retículo endoplásmico agranular, con excepción del aparato de Golgi. Las dendritas se consideran meramente extensiones del cuerpo celular para aumentar la superficie para la recepción de los axones de otras neuronas. Esencialmente, conducen el impulso nervioso hacia el cuerpo celular. Durante las primeras fases del desarrollo embrionario hay una producción elevada de dendritas. Más adelante se reduce su número y tamaño como respuesta a una demanda funcional alterada por los axones aferentes. Existen datos de que las dendritas permanecen plásticas durante toda la vida y se alargan, ramifican o contraen como respuesta a la actividad aferente. El axón es el nombre dado a la prolongación más larga del cuerpo celular. Se origina a partir de una pequeña elevación cónica sobre el cuerpo celular, desprovista de gránulos de níquel, denominado cono axónico. En ocasiones se origina un axón a partir de la parte proximal de una dendrita. El axón es tubular y con un diámetro uniforme, tiende a tener una superficie lisa. Los axones no suelen ramificarse en la proximidad del cuerpo celular. Puede haber ramas colaterales en toda su longitud. Poco antes de su terminación, los axones se dividen habitualmente de modo profuso. Los extremos distales de las ramas terminales de los axones se hallan con frecuencia agrandados. Reciben la denominación de terminaciones. Algunos axones muestran cerca de sus terminaciones una serie de ensanchamientos que se asemejan a una hilera de cuentas. Estas hinchazones reciben el nombre de varicosidades. Los axones pueden ser muy cortos, como a 1 milímetro, como se observa en muchas neuronas del sistema nervioso central, o extraordinariamente largos, como 3 milímetros, como se ve cuando se extiende desde un receptor periférico en la piel de un dedo del pie hasta la médula espinal y de aquí al cerebro. El diámetro de los axones varía considerablemente según las diferentes neuronas. Las de mayor diámetro conducen los impulsos rápidamente
y las de diámetro más pequeño conducen los impulsos con gran lentitud. La membrana plasmática unida al axón recibe el nombre de axolema. El citoplasma del axón recibe la denominación de axoplasma. El axoplasma se diferencia del citoplasma del cuerpo celular por no poseer gránulos de Mills ni aparato de Golgi. No hay sitios para la síntesis de proteína, es decir, no hay ARN ni ribosomas. Así, la supervivencia del axón depende del transporte de sustancias a partir de los cuerpos celulares. El segmento inicial del axón está formado por los 50 a 100 micras después de haber abandonado el cono axónico del cuerpo de la célula nerviosa. Esta es la parte más excitable del axón y es el lugar en el que se origina un potencial de acción. Es importante recordar que en condiciones normales un potencial de acción no se origina en la membrana plasmática del cuerpo celular, sino que siempre lo hace en el segmento inicial. Un axón conduce siempre los impulsos alejándolos del cuerpo celular. Los axones de las células de los ganglios sensitivos espinales son una excepción. Aquí la neurita larga, que es indistinguible de un axón, lleva el impulso hacia el cuerpo celular. El transporte axónico. Los materiales son transportados desde el cuerpo celular hasta las terminaciones axónicas, que es el transporte anterógrado, y en menor medida en dirección opuesta, que es el transporte retrógrado. El transporte anterógrado rápido de 100 milímetros al día a 400 milímetros al día hace referencia al transporte de proteínas y de sustancias transmisoras o de sus precursores. El transporte anterógrado lento de 0.1 milímetro día a 3 milímetros día hace referencia al transporte del axoplasma e incluye a los microfilamentos y microtúbulos. El transporte retrógrado explica el modo en que los cuerpos celulares de las células nerviosas responden a los cambios en el extremo distal de los axones. Por ejemplo, pueden ser transportados los receptores activados de factores del crecimiento a lo largo del axón hasta su sitio de acción en el núcleo. Las vesículas pinocíticas que se originan en las terminaciones axonas pueden ser devueltas rápidamente al cuerpo celular. Los orgánulos desgastados pueden ser devueltos al cuerpo celular para su degradación por los lisosomas. El transporte axónico se lleva a cabo por los microtúbulos ayudados por los microfilamentos.